Ya arrancamos. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Popes, soy presidente de Dama Bolivia. Estamos organizando este evento colaborativo junto con Dama Uruguay y Dama Colombia. Bueno, ayer tuvimos una charla, bueno, en general se llama la charla, el evento es silos de datos, problemas y soluciones. Ayer tuvimos una charla con Germán Morante, que es presidente de Dama Latam, que nos ha dado una introducción de lo que es Dama, cuáles son los beneficios, la historia, cómo hemos llegado, cómo se ha construido el DIMBOK, el framework donde nosotros sí estamos promoviendo las mejores prácticas en gestión de datos y gobierno. Eh, y bueno, nos ha dado pautas para la certificación también. Este video pueden encontrarlo también en nuestras redes sociales, lo estamos compartiendo. Y de todas formas, ayer la siguiente charla fue los problemas coyunturales a cargo de Fernando Vargas, que es especialista de gobierno, ha estado trabajando en varias telcos acá en Bolivia, como tanto en banca, ¿no? Entonces, él sí nos ha dado una perspectiva de los problemas que traen los silos de datos en cada organización. A medida de que va evolucionando y creciendo cada organización, se van generando estos silos y sí, o sea, nos ha expuesto los problemas, cómo él ha sentido en su rol en el que está ahora. Y bueno, hoy con Cecilia vamos a tener las soluciones de cómo Dama nos ayuda a mitigar todas las soluciones de los hilos de datos, ¿no? Cómo podemos hacer un mejor gobierno de datos, integración, empezar a generar valor a través de los datos. Y bueno, aquí Cecilia es presidente de Dama Uruguay, tiene vasta experiencia igual, es líder de desarrollo de proyectos de BI, Business Intelligence, Big Data, metadatos, etcétera. Yo no puedo presentarte mucho, Cecilia, así que te paso la posta para que tú te presentes y bueno, continuemos con tu presentación y muchas gracias a todos. Bueno, gracias Diego, gracias por la invitación. Buenas noches, aquí en Uruguay ya son las 8 de la noche. Buenas noches, buenas tardes para todos y gracias por asistir a esta presentación. Bueno, yo les voy a contar un poquito una historia de cómo llegué a Dama y cómo nos ayudó a resolver estos problemas que mencionaba Diego. ¿Sí? A ver, voy a ir pasando la pantalla. Bueno, muchas organizaciones, ¿verdad? Entienden que los datos tienen valor, que son un activo, pero están lejos de ser data driven, ¿verdad? De aprovechar realmente el valor de los datos para todo lo que quisieran. Es decir, que no están mejorando sus operaciones en función de los datos, ni las interacciones con sus clientes, las ventas o las decisiones que toman todos los días. En definitiva, no están aprovechando sus datos para alcanzar sus objetivos estratégicos. Eso me pasó en su momento en una organización que yo trabajaba como gerente de tecnología. En 2015 yo empecé a trabajar en Plan Ceibal, que es una organización uruguaya, una empresa pública que forma parte del sistema educativo del Uruguay y que lo que provee es de tecnología, ¿sí? Para las escuelas, tanto escuelas primarias como secundarias. Tecnología en forma de dispositivos, laptops o tablets que les entrega a los estudiantes y a los docentes, y también plataformas educativas, ¿sí? Entonces, bueno, yo estaba ahí trabajaba como gerente de tecnología y tenía entre manos, digamos, muchos proyectos. Entre ellos un proyecto de Business Intelligence, ¿sí? Sobre el que la organización tenía unas expectativas muy altas. Se imaginarán que siendo parte del sistema educativo nosotros teníamos datos de gran parte, de la gran mayoría de los estudiantes, porque esto se enfocaba al sistema educativo público, ¿sí?
Entonces teníamos muchos datos, cada área tenía sus datos, cada plataforma tenía sus datos, y había muchas expectativas sobre este proyecto, como les decía, porque bueno, al fin íbamos a poder cruzar datos, analizar el comportamiento de los estudiantes y los docentes, que eran como nuestros clientes, digamos, en forma integral, no solamente desde la perspectiva de cada sector. Así que íbamos a derribar estos famosos silos de datos que vemos aquí. Bueno, el proyecto empezó con una serie de entrevistas en las diferentes áreas, se definió un plan para cargar los datos en el Data Warehouse y hacer los diferentes reportes y visualizaciones. El desarrollo comenzó, se fueron cargando los datos y empezamos a obtener los primeros resultados. Al momento de mostrarlos a los usuarios o clientes internos, empezamos a ver que la información que se obtenía no era confiable. El usuario decía que los datos no le cerraban, que no era lo que esperaba. Llegó un momento en que toda aquella expectativa inicial no quedaba nada. Estábamos muy empantanados. Probamos diferentes alternativas, pedir más apoyo al proveedor, agregar recursos propios, incorporar otros interlocutores de las áreas clientes, pero esto seguía sin funcionar. Nos dábamos cuenta de que teníamos problemas que no eran técnicos, ¿sí? La herramienta era una herramienta muy conocida, que la usaban muchas empresas. Teníamos problemas de comunicación. Por ejemplo, usábamos el mismo nombre para 2 o más cosas diferentes, parecidas pero diferentes. Y no nos dábamos cuenta, por supuesto. Entonces, cuando el usuario especificaba o daba más detalle de lo que quería, asumía que estaba hablando de A y el desarrollador entendía B, ¿sí? Por supuesto que cuando se llegaba con el resultado final, el reporte, la gráfica, la visualización que fuera, al usuario no le cerraba, no era lo que esperaba. ¿Ah? Entonces pensamos, no podemos ser los únicos que estamos teniendo este tipo de problemas. Seguro que les ha pasado a otros y algo debemos poder aprender de esa experiencia de otros. Empezamos a buscar artículos, webinars, lo que fuera que tuviera que ver con este tipo de problemas, ¿sí? Y así llegamos a Dama, ¿no? y al Dembox, un marco de referencia. Entonces empezamos a estudiar y ver qué teníamos que hacer para sacar a flote el proyecto de Business Intelligence. Como dije antes, sabíamos que teníamos problemas de nombres, que nos generaban problemas de comunicación y por lo tanto entregables que no satisfacían las necesidades de los clientes. Así que lo primero que encaramos fue el área de conocimiento metadatos, ¿sí? Y empezamos un proyecto de diccionario de datos, le llamábamos, o de glosario de negocio. Los metadatos son el conocimiento que se requiere para comprender y usar los datos, ¿sí? Y quienes podían escribir ese diccionario eran algunas personas que estaban en las diferentes áreas de la organización. Esas personas a las que el resto recurría cuando tenía dudas. No tenía por qué ser el jefe ni la persona que hacía más tiempo que trabajara, pero sí quienes conocían los datos. Y así aparecieron lo que llamamos los data stewards o custodios de datos. Además, este proceso de hacer el diccionario de datos ayudaba a pensar sobre cuáles eran los datos importantes para el área, pero también para otras áreas, ¿sí? Empezamos a identificar los datos críticos y los datos compartidos. También qué cosas contaban, totalizaban, promediaban, en fin, qué medidas usaban y cuál era su fórmula de cálculo. Luego, al diccionario de datos le agregamos las fuentes de datos, de dónde salía cada valor, y los sinónimos también. Y todo eso lo fuimos documentando en una wiki, ¿no? El líder del proyecto de metadatos identificaba a los custodios, les explicaba lo que tenían que hacer, hacía reuniones con varios custodios que compartían datos para llegar a definiciones compartidas, ¿no? Y a medida que se iba avanzando en el diccionario, se podía definir claramente qué datos había que cargar en Data Warehouse, por qué dimensiones se iba a analizar la información, de dónde se obtenían, cómo se iban a calcular las medidas, etc. Entonces la especificación de los procesos de TL a desarrollar era muchísimo más clara. Y las diferencias entre lo que el usuario necesitaba y lo que se había desarrollado, que les decía al principio que no cerraban, bueno, esas diferencias se redujeron muchísimo. Además, los custodios participaban de todo el proceso. No solamente hacían las definiciones para el diccionario y especificaban los reportes y las visualizaciones que se necesitaban, sino que una vez que terminaba el desarrollo lo validaban. Entonces, ahí
realmente daba una variación de que lo que se les entregaba era lo que habían pedido, ¿sí? Y se terminó esto no me cierra. Entonces el resultado de este proyecto y de todo este proceso fue contar con una herramienta de Business Intelligence funcionando, ¿sí? Y con datos confiables, los usuarios pidiendo cada vez más, ¿sí? Esa fue nuestra primera experiencia con Dama, ¿sí? Y como verán fue exitosa, ¿no? En paralelo al proyecto de metadatos y el avance en Business Intelligence, identificamos otros problemas u otros aspectos en los que teníamos que trabajar. Y seguimos usando el marco de referencia de Dama como guía. En definitiva, lo que inicialmente era un proyecto para implantar una herramienta de Business Intelligence se transformó en un cambio cultural, un cambio en la organización, que implicó incorporar personas que no eran de tecnología, con otros conocimientos y habilidades, y también definir nuevos procesos. Si quisiera resumir qué aprendimos de ese proceso, y perdonen que me olvidé de pasar la PPT, si quisiera resumir qué aprendí de ese proceso, son dos cosas importantes. Que el análisis y el uso de los datos requiere de personas con diferentes conocimientos y habilidades, ¿sí? Que no alcanza con las personas, con los técnicos, no es un tema de desarrolladores ni de DBAs exclusivamente, se apoya en tecnología, pero el negocio se tiene que involucrar, ¿no? Y tampoco es exclusivo de analistas o data science, se requiere gente de todas las áreas o casi todas las áreas de la organización y en todos los roles, ¿no? Y la segunda cosa es que los custodios de datos son fundamentales, son la personificación de ese involucramiento del negocio en la gestión de los datos, ¿sí? Bueno, ¿qué propone Dama en concreto, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Dama se basa en 4 principios. El primero es que los datos son un activo, ¿sí? Tratar a los datos como un activo. Pero son un activo especial. Comparados con los activos clásicos, como la maquinaria o el dinero, los datos tienen unas características especiales. Son intangibles, son fáciles de copiar y de transportar, pero no es fácil reproducirlos si se pierden o se destruyen. No se gastan con el uso, incluso pueden ser robados sin desaparecer. Y los mismos datos pueden incluso ser utilizados por varias personas al mismo tiempo y para múltiples propósitos, algo que es imposible con activos físicos o financieros. Y muchos usos de los datos generan nuevos datos. Entonces, estas diferencias hacen que sea difícil simplemente hacer un seguimiento de los datos, y mucho menos poner un valor monetario, ¿sí? Pero, entonces, sin ese valor monetario puede ser difícil medir cómo los datos contribuyen al éxito de la organización. Sin embargo, el principal impulsor de la gestión de datos es permitir que las organizaciones obtengan valor de los datos. Del mismo modo que la gestión eficaz de los activos financieros y físicos permite a las organizaciones obtener valor de esos activos. El segundo principio es que la estrategia de datos sigue a la estrategia de negocio. La estrategia de negocio establece los requerimientos para la estrategia de datos y esta a su vez la retroalimenta, provee información para monitorear si estamos alcanzando los objetivos estratégicos o no. Por ejemplo, si una empresa tiene como objetivo estratégico ganar un 4% más de market share en un determinado sector, para lo que necesita 7 clientes nuevos por trimestre en el año, entonces la estrategia de datos tendrá como objetivo que los atributos principales de todas las ventas, ¿sí? Y de los clientes, incluyendo el sector, sean visibles en forma resumida y detallada en una sola pantalla, ¿no? Un dashboard o un tablero de control. Y como factor crítico de éxito podríamos decir que todos los datos del dashboard se actualicen cada 8 horas. ¿Ven cómo impacta esto en las decisiones de tecnología? ¿Sí? Es importante acá destacar que los datos y la gestión de los datos están profundamente relacionadas con la gestión de tecnología, pero son cosas diferentes. ¿Ah? Gestionar los datos requiere un enfoque que asegure que la tecnología esté al servicio o aporte a las necesidades de la estrategia de datos. El tercer principio
es que gestionar los datos implica gestionar su ciclo de vida. Los datos tienen un ciclo de vida que es diferente al ciclo de vida de software. Lo que pasa es que siempre vemos los datos a través de algún sistema, por lo que nos cuesta reconocer que los datos se pueden separar de las aplicaciones que los crean o que los almacenan, y que tienen un ciclo de vida propio. El ciclo de vida de los datos es similar al de un producto físico. Son creados, movidos y mantenidos de forma de que otros procesos o personas los puedan utilizar. Y ese es el foco del ciclo de vida de los datos, garantizar que las personas y los procesos que requieren datos puedan utilizarlos. A lo largo de todo este ciclo de vida, los datos pueden limpiarse, transformarse, funcionarse, agregarse o mejorarse. Y a menudo se mueven horizontalmente en la organización. A medida que se usan o se van mejorando los datos, se crean nuevos datos. Entonces, este ciclo puede tener iteraciones internas. Y el mismo tipo de datos puede tener diferentes requisitos de ciclo de vida en diferentes partes de la organización. Entonces, gestionar esto es un tema complejo. Por último, el cuarto principio es que gestionar datos, como les comentaba antes, requiere de diferentes habilidades. No son funciones exclusivas de las áreas de tecnología ni exclusivas de las áreas de negocio. La gestión de datos es un proceso complejo porque se ejecuta en toda la organización. Los datos son administrados en diferentes áreas por equipos que tienen la responsabilidad de diferentes fases de este ciclo de vida. La gestión de datos requiere conocer de los procesos de negocio para comprender y planificar la recolección o creación de datos confiables. Requiere conocimientos de diseño y desarrollo de sistemas, donde se capturarán esos datos o se utilizarán. Requiere de habilidades altamente técnicas para administrar hardware y base de datos, donde se van a almacenar los datos. Habilidades de comunicación, como les decía hoy, para lograr consenso y lograr claridad en esas definiciones, ¿sí? Y modelos de datos para que las personas puedan entender de qué se tratan esos datos o interpretarlos correctamente, ¿verdad? Habilidades de análisis para comprender los problemas y las oportunidades que se pueden descubrir por medio de los datos, identificar patrones, desarrollar modelos predictivos, etc. Capacidad de accionar, esto es muy importante. Los datos solo vamos a obtener valor de los datos si hacemos algo, si usamos eso que descubrimos, esa tendencia en los clientes que estamos detectando, todas esas cosas, a partir de ahí los usamos y tomamos decisiones y accionamos con eso. Y también pensamiento estratégico, ¿no? Evaluar el desempeño de la organización, las tendencias del mercado, desarrollar mejores estrategias comerciales, etc. Pero hay un desafío, que es lograr que todas estas personas con diferentes habilidades y diferentes perspectivas trabajen juntas en pos de un objetivo, de objetivos comunes. Entonces también se requiere liderazgo. Bueno, estos son los 4 principios de Dama, que Dama propone rápidamente, ¿verdad? Vamos a ver ahora las tareas concretas que esas personas con estas diferentes habilidades van a estar haciendo. Dama lo ordena en 11 áreas de conocimiento y en una rueda. En el centro de la rueda está lo que llamamos el gobierno de datos. El gobierno de datos indica cómo se toman las decisiones sobre los datos, cómo, quiénes, con qué autoridad, con qué responsabilidad. ¿Sí? El objetivo es que la organización pueda tomar decisiones consistentes sobre los datos en todas las áreas funcionales. El gobierno de datos incluye cosas como la definición de la estrategia de datos, establecer políticas, principios éticos, la identificación y la coordinación de los custodios y de los dueños de datos, definir y poner en números el valor de los datos para la organización, preparar a la organización para obtener valor de sus datos, ¿sí? Y generar ese cambio cultural en torno a los datos, avanzando en la madurez de las prácticas de gestión de datos, ayudar a que la organización avance. Todas las actividades de la rueda se rigen por esta función de gobierno de datos. Por eso está en el centro de la rueda. El segundo grupo de actividades son las de ciclo de vida. ¿Sí?
que, como veíamos antes en el otro diagrama, se centran en la planificación y el diseño de los datos para luego permitir su uso, ¿tá? Y garantizar que se mantengan de manera correcta. Las actividades de ciclo de vida incluyen arquitectura, modelado y diseño, almacenamiento y operación, lo que es la integración de diferentes fuentes, la interoperabilidad, todo lo que tiene que ver con documentos y contenidos, que son datos no estructurados, datos compartidos por toda la organización, como los datos maestros y de referencia, y también las actividades de Data Warehouse y Business Intelligence, o en términos más modernos, o en otras tecnologías, también de Data Lakes y analistas o Data Science, ¿sí? Lo planteado por el modelo, por el marco de referencia, aplica también a este tipo de herramientas. El tercer grupo es el grupo de actividades fundacionales, ¿tá? Acá son actividades que permiten una gestión consistente a lo largo del tiempo, ¿tá? Y que intervienen en todo el ciclo de vida que vimos recién, ¿tá? Son las actividades que permiten gestionar los riesgos de seguridad, privacidad y cumplimiento. Acá tenemos el área de seguridad. La gestión de metadatos, ¿ah? Como les contaba al principio, que es es el conocimiento que requerimos para comprender y usar los datos, ¿ah? Hay diferentes niveles de metadatos, tenemos el glosario de negocio, tenemos metadatos técnicos, operativos, etcétera. Bueno, todo esto está dentro de lo que es la gestión de metadatos. Y por último, otro aspecto fundamental, que es la calidad de los datos. Si volvemos al foco del ciclo de vida de los datos, recordarán que se trataba de garantizar que estén disponibles para los procesos y las personas que los necesitan. Los datos tienen buena calidad si cumplen con lo que esos procesos y personas requieren, ¿no? O sea que la calidad de los datos no es un valor absoluto, depende de para qué se van a usar. Los datos confiables son datos completos, oportunos, exactos, consistentes y adecuados al uso que le voy a dar. Otra forma de ordenar o de ver las actividades de la rueda de dama es como un iceberg, ¿no? Las actividades visibles son las de mantenimiento y uso, ¿no? Pero hay muchas otras que no se ven, ¿sí? Que están bajo el agua, y como vimos son importantes para gestionar bien los datos. Bueno, esto es un poco rápidamente lo que propone Dama. Hay una cosa, las empresas no inician sus actividades, todo esto nos hace en forma cronológica, ¿no? ¿Qué empresa empieza a operar definiendo su estrategia de datos o las políticas? Ninguna. Empiezan, bueno, por supuesto viendo qué van a producir o qué servicios van a ofrecer, registrando sus clientes en un Excel quizás, luego un sistema de facturación, y con el tiempo van a estar teniendo un montón de sistemas operando que van a estar dando soporte a todos los procesos operativos de la organización, ¿ah? Y todos esos procesos van a generar y manejar datos, ¿ah? Entonces, gestionar y profesionalizar la gestión de datos, vamos a ir avanzando en los niveles de madurez. Es un proceso iterativo, ¿ah? Hay muchos niveles de madurez y en realidad el DEMBOK o DAMA no es un modelo en sí de madurez, pero sí ofrece un cierto enfoque que nos puede ayudar, ¿ah? Y maneja estos niveles, ¿no? Un primer nivel es un nivel inicial o ad hoc, ¿sí? Donde el éxito, ¿sí? Depende de la competencia de los individuos, depende de esos expertos, ¿sí? Que conocen bien los datos de la organización, pero que si esas personas se van, perdemos un montón, la organización pierde todo ese conocimiento, ¿tá? El gobierno de datos es pequeño o no existe directamente, y los roles están definidos dentro de los silos, ¿no? Nacemos con esos silos de datos, en general, de cada proceso operativo o de cada área funcional, ¿sí? Luego cada propietario de datos recibe, genera y envía datos de forma autónoma, ¿no? Sin hablar con los otros silos, digamos.
Si hay controles, no se aplican de forma sistemática, ¿no? Y los problemas de calidad no se tratan, o por lo menos no se tratan, no se busca la causa raíz, ¿sí? Lo que se hace es corregir los datos que encontramos que están mal. Y bueno, y como les decía, el manejo de los datos depende de esos pocos expertos. Esa es la característica fundamental de este nivel. ¿Ah? En el segundo nivel hay una disciplina mínima en el proceso, tenemos un gobierno emergente, se definen algunos roles y procesos, por lo que ya no estamos tan dependientes de esos expertos, y empezamos a tomar conciencia del impacto de los problemas de la calidad de los datos, ¿sí? Cómo impacta negativamente en los procesos de la organización. ¿Ah? Y bueno, se empieza a reconocer estos conceptos de datos maestros y de referencia. Ya empezamos como a romper de a poquito esos hilos y decir, bueno, en realidad los clientes son clientes de todas las áreas, son clientes de la empresa, no son los de contable o los de comercial o los del área que sea, ¿verdad? Son los mismos clientes. En el nivel 3 ya se establecen y se usan estándares. ¿tá? Empiezan a surgir capacidades de gestión de datos en todas estas ruedas que les mostraba. ¿tá? Y se empieza a considerar la introducción y la institucionalización de procesos de gestión de datos que sean escalables. Los datos ya se les ve, empiezan a verse como un habilitador organizacional, ya empezamos a ver ese valor. ¿tá? Se empiezan a definir políticas en forma coordinada, se implementan algunos controles y hay una mejora general en la calidad. ¿no? Ya tenemos algunos procesos definidos formalmente y menos procesos manuales o dependientes de las personas. En nivel 4 ya estamos mucho mejor. Los procesos son cuantificados y controlados. Hay una planificación centralizada y el gobierno de datos ya es formal en la empresa. ¿no? Hay gestión de riesgos relacionada con los datos, porque como creo que no lo dije, pero obviamente estos activos que pueden producir valor hay que protegerlos, ¿no? Creo que está claro que los datos tenemos riesgos importantes asociados a ellos. También contamos con métricas de rendimiento de las actividades de gestión de datos, ¿no? O sea, que nos podemos medir, ¿no? Y justamente se logran también mejoras medibles de la calidad de los datos y de las capacidades de la organización. Por último, el nivel 5 es optimizado y ya nos centramos en la mejora continua. ¿tá? Los procesos son muy predecibles, están automatizados en su mayoría, los riesgos son reducidos, las métricas son bien comprendidas y permiten gestionar la calidad de los datos y de los procesos, y el gobierno de datos justamente se enfoca en la mejora continua. ¿tá? Entonces, como ven, hay toda una gran gama de niveles de madurez. Las diferentes actividades de la gestión de datos no necesariamente están todas en el mismo nivel. ¿sí? Podemos tener bastante madurez en algunas áreas, quizás algunas áreas técnicas, y menos en otras. ¿no? Podemos mejorar y podemos empeorar con el tiempo, ¿no? Ni que hablar, ¿sí? Lo importante es, por eso es súper interesante tener estos, justamente, ¿no? Definidos estos niveles de madurez y que nos vayamos midiendo y nos ubiquemos cómo estamos, y a partir de esto que vayamos generando objetivos de, bueno, cómo queremos estar el año que viene, qué proyectos o qué cosas vamos a hacer para mejorar. ¿no? Así que bueno, resumiendo entonces, verán que qué es lo que propone DAMA, en definitiva es un marco de referencia, propone que para obtener valor de los datos necesitamos personas, necesitamos procesos y necesitamos tecnología. Las tres patas son importantes, no alcanza con la tecnología. Por aquí voy terminando. Muchas gracias y si tienen preguntas, vamos viendo por acá. Daniel, a ver, buenas noches.
Para algunos clientes que es todavía complicado invertir en proyectos de gobierno de datos como tal. Sí, es verdad. En tal sentido, ¿qué entregable se podría camuflar dentro de un proyecto de analítica tradicional para que el cliente pueda comprobar de a poco el valor de un proyecto de gobierno de datos? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo logramos vender esto dentro de la organización y mostrar que estas cosas tienen valor? Eh, yo te diría que para empezar, yendo de a poco, viendo bien qué procesos vamos a definir y asegurándonos que esos procesos aporten valor. O sea, tenemos que ver dónde tenemos los mayores problemas, ¿ah? Y qué es lo que tenemos que mejorar y tratar de tener como esos quick wins, ¿no? O esas cosas que muestran que, bueno, antes lo hacíamos de esta manera, teníamos estos problemas, ahora cambiamos y lo hacemos de otra forma, involucramos a las áreas de negocio, porque es importante que se sienten a la mesa y ayuden a definir, por ejemplo, como les contaba, la parte de metadatos. O sea, no alcanza con que me digan, yo necesito un reporte así, así, así. No, bueno, pero vamos a bajar un poquito más, vamos a entender. Y todo eso que me explicaste una vez para un reporte, que no quede ahí, que no quede en esa charla y en esa definición. Vamos a documentarlo y la próxima vez va a ser mucho más fácil. Y va a ser más fácil, aunque no estemos ni tú ni yo, ¿no? Tú que me lo pediste y me lo explicaste y yo que lo entendí y lo desarrollé. ¿Sí? No sé si me explico con eso. A ver, estoy tratando de ver acá. ¿Cada cuánto mides el nivel de madurez de gobierno de datos como tal de la empresa? Para ver los avances y en qué dimensiones. Bueno, otra cosa importante que no dije es, el gobierno de datos no es un proyecto, ¿sí? Es una función de la empresa, ¿tá? Como es finanzas o como es comercial o producción. Es verdad que todavía no está del todo generalizado en las empresas, ¿sí? Pero es una función permanente, ¿no? Entonces, lo interesante del gobierno de datos es hacer como un plan, te diría que a 3 años, algo así, y una vez al año medirlo. Por cada 6 meses como mucho, pero no mucho más. Cuando logramos realmente introducir el gobierno de datos, vamos de a poco, pero cuando la empresa termina de entender la importancia de esto, bueno, mostrar el plan, mostrar, bueno, qué es todo lo que tenemos por hacer eh, para ir aumentando el nivel de madurez y mejorando, y bueno, y cómo vamos obteniendo valor ahí. Otro punto importante, cada nivel de madurez implica, implica más trabajo, implica eventualmente costos, ¿sí? Entonces también hay que ver el costo-beneficio, ¿ah? Y no ponernos, capaz que hay cosas que nuestra organización en particular no son tan importantes, ¿ah? Y no hay hay datos, yo qué sé, por decir algo, los datos, no sé, no estructurados, ¿tá? La gestión de documentos, bueno, capaz que en mi tipo de organización, eso ahí no tengo que poner el foco y, bueno, no importa si en esa área tengo un nivel de madurez muy bajo, ¿sí? Esa es un poco la respuesta. Bueno, creo que, a ver, involucrarse en la junta directiva, comité, presidencia, en la implementación de gobierno de datos, ¿cómo te fue? Bueno, estamos a ver, en general, cuando hay proyectos o problemas, como yo les comentaba, inicialmente ese proyecto que estaba empantanado, que había tantas expectativas y no funcionaba, bueno, cuando uno llega y encuentra una solución, sí, sin duda que nos va bien, que es bueno mostrarlo y que vamos obteniendo más confianza, más apoyo de la dirección, etc. Eso fue un poco lo que fue pasando. Yo ya no estoy en esa empresa, pero sé que el programa sigue. Y bueno, realmente se va generando ese cambio cultural. No es que le pido a IT, le pido a sistemas que me dé tal reporte, me involucro mucho más. Y el cambio cultural no es tanto
o sea, a nivel de directivo, sino a nivel de toda la organización. Bueno, si no tengo más preguntas, por acá estamos. Gracias, Ceci. Ha estado súper buena la charla. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, si se les ocurre algo más adelante, están las redes sociales, igual pueden escribirnos a los correos que están ahí en nuestras redes. A Ceci le pueden escribir con total libertad. Y nada, estamos más bien nosotros para poder promover las mejores prácticas en gobierno y gestión de datos, gracias a Dama, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Esto gracias súper a ustedes. Chao, chao. Bueno, creo que ya podemos pasar, si no hay más preguntas, podemos pasar a la siguiente charla. Data Fabric, un nuevo concepto para la gestión de datos, a cargo de Felipe Arensen. Él es director en Factor IT. Bueno, él se va a presentar, tiene muchísima experiencia. Muchas gracias, Felipe, por estar y participar en el webinar de Dama Bolivia. Va a estar súper buena esta charla, entonces, bueno, te dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias también a Cecilia. Muy interesante la presentación de Dama, ¿verdad? ¿Se escucha bien sin problema? ¿Estamos bien? Vale, voy a compartir mi pantalla y voy a cambiar y te voy a pedir ahí que me confirmes que ya la estamos viendo, Diego. Se ve, está perfecto. Primero, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a Cecilia también por la presentación inicial hace un rato atrás. Cuando Diego nos invitó a hablar un poco del problema de los silos de información en la empresa, estuvimos viendo varios enfoques que podríamos hacer esta presentación, ¿ok? Y una de las cosas que nos llamó más la atención, que podría ser de valor, es hablar de los nuevos conceptos que hay actualmente en la gestión de datos y cómo atacan estos conceptos a estos problemas de los silos de información. ¿Okay? Y llegamos a la conclusión que una de las cosas más interesantes que podíamos mostrar el día de hoy, pues, bueno, aparte por el lado de nosotros digo, es el tema del Data Fabric. ¿Okay? Hablar de este concepto, de este conjunto de tecnologías que nos ayudan de cierta manera a solucionar, ¿okay? El manejo de grandes volúmenes de información, el manejo de información distribuida en varias capas, el manejo o la gestión de los datos cuando lo estoy trayendo en un sitio on-premise o estoy trabajando con ellos en un ambiente de nube híbrida. ¿Okay? Entonces, para iniciar esto, me gustaría primero ponernos en contexto y hablar un poco más de lo que está pasando el día de hoy. ¿Okay? El día de hoy se generan un conjunto gigantesco de datos en las organizaciones. ¿Okay? Y podríamos hablar de los datos estructurados, los no estructurados, los semiestructurados y todo lo que se está generando en el momento, ¿verdad? Pero si nos ponemos específicamente a hablar de los datos estructurados que utilizamos para poder, o que generamos a través de las aplicaciones core de nuestra compañía, o los datos semiestructurados que también se generan, por ejemplo, por aplicaciones mobile, por navegación, por logs, ¿ok? Llegamos a unos primeros números que son asombrosos, ¿ok? Uno de los más importantes es que de todo este conjunto de datos, estructurados y semiestructurados, dejando de lado nuevamente lo que significan los datos no estructurados como videos y audio, ¿verdad? Solamente se trabaja o se analizan o se toman para poder gestionar de una manera el 27% de estos. O sea, hay un 73% de estos datos que no se están utilizando para ninguna toma de decisiones, ¿ok? Llevándolo al foco un poco más analítico. ¿Qué significa eso? Que estoy manejando una empresa posiblemente sin tener todas las cartas sobre la mesa, sin saber lo que está pasando completamente. De cierta manera, casi a ciegas, ¿ok? Sí, aunque suene un poco duro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa y por qué pasa esto? Pasa esto porque hay una complejidad que día a día los datos se van generando de una mayor manera, ¿verdad? Ya no estamos trabajando con un sistema core que manejaba el 100% de mis transacciones. Posiblemente hoy día estoy trabajando con 20 sistemas, ¿ok? Con sistemas satélites, con sistemas especializados para trabajar con los clientes, con aplicaciones mobile, y esto hace que el volumen sea un gran inhibidor, ¿ok?
¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque a medida que voy generando nuevas aplicaciones, a medida que voy trabajando con nuevas soluciones dentro de mi compañía, ya sea cualquiera sea la industria, voy generando silos, ¿ok? Y el generar una aplicación nueva que seguramente me va a solucionar un montón de problemas de negocio, va a generar sí o sí silos, ¿ok? Va a generar silos porque esa aplicación va a trabajar con un motor de datos especializado o va a generar cierto tipo de información que va a estar guardada automática y solamente en ella, ¿ok? Entonces, el poder integrarlo, el poder llevarlo a un ambiente analítico, un ambiente que pueda ser gestionado, un ambiente que lo tenga con glosario de términos de negocio, que tenga la trazabilidad sobre él, se hace bastante más complejo, ¿ok? Otra estadística importante es que cuando estamos trabajando en este tipo de iniciativas nuevas, por ejemplo, un ambiente de data lake o de big data, ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tomo en consideración la problemática de la integración, pero no tanto así mis casos de negocio que voy a resolver. Y eso hace que muchos de estos proyectos fracasen. Aunque hay estadísticas que dicen que el 60% de estos proyectos de Big Data fallan. ¿Por qué? No solamente por la integración de los datos, sino porque no cumplen el propósito que estaba definido o porque en el tiempo que se demoran en llevarse a cabo, que pueden ser desde semanas o meses o hasta años, dependiendo de la envergadura de la empresa, puede que la información que se requería en primera instancia no sea la información que al final se requería correctamente, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar, y una cosa interesante, que hay muchas empresas que el día de hoy están generando datos, ¿ok? Están trabajando con cierto tipo de aplicaciones o siempre ciertos entornos en la nube, pero lo que están generando el día de hoy, que pueden ser, como el ejemplo acá, 700 terabytes, en 3 años más esto se va a multiplicar, ¿ok? Entonces tengo que tomar especial atención al momento actual de cómo voy a hacer la evolución de los datos a través del tiempo. Cuando yo trabajo o cuando trabajamos en los proyectos de integración de datos, de analítica de datos, típicos como Data Warehouse, como Data Lake, o los más modernos como el Data Fabric, empezamos a encontrar los primeros problemas, ¿ok? Yo podría atacarlo de una forma de conexión, de poder integrarme todos estos puntos de datos y sacar la información, ¿ok? En cualquier minuto para el caso de uso que estoy requiriendo. O también nos encontramos la otra problemática que es la de recopilar. Y cuando hablamos de recopilar es lo tradicional. Yo tengo un Data Warehouse, recopilo la información de mis sistemas de origen y la llevo a este ambiente analítico, ¿ok? En el caso contrario, si yo quisiera recolectar, tendría que conectarme a todas las aplicaciones transaccionales o a todas las aplicaciones que están generando algún tipo de dato que voy a hacer parte de mi análisis para poder tomar su dato y poder llevarlo a un reporte o llevarlo a algún tipo de dashboard para la toma de decisiones. Entonces, en el caso del conectar, si yo tengo muchas aplicaciones fuentes, esto me provoca un esfuerzo de integración exponencial, porque voy a tener que integrar cada una de estas aplicaciones con cada una de las salidas que yo quisiera tener, ¿okay? Entonces, el riesgo a la exposición, el riesgo a trabajar en el cumplimiento que puedan tener estos datos y la gobernanza propiamente tal se hace muy complejo de llevar, ¿okay? En el caso contrario, cuando yo estoy trabajando en un ambiente de recolección, ¿okay? De recopilar la información y los datos, hay alto riesgo que los datos se vuelvan obsoletos para el análisis. ¿Por qué? Porque la latencia que utilizo entre que la información se genera, la integro y la dejo disponible puede ser, en algunos casos, por ejemplo, Data Warehouse, de un día para otro, o casos más extremos que sea de una semana o de un mes para otro. O sea, tener una foto totalmente antigua de lo que está pasando y eso hace que la información se vuelva obsoleta. ¿Okay? Yo tengo un amigo que decía que trabajar en un ambiente de data warehousing, cuando la información se genera o sea, lleva el análisis desde el día anterior, es como estar manejando un vehículo mirando el retrovisor. ¿Okay? No sabes y no tienes la capacidad de poder predecir o ver lo que está ocurriendo en este momento, ni más de predecir lo que viene más a futuro.
¿ok? Entonces ahí empieza parte de la evolución de los ambientes analíticos que después se integra mucho más, por ejemplo, con los data lake, ¿ok? Cuando no solamente se empieza a trabajar con la información histórica o con la información que ya pasó de una manera descriptiva, sino se empiezan a generar nuevas capacidades de integración y de recolección en conjunto a la de conexión para poder saber lo que está pasando en tiempo real y con esa información histórica poder generar analíticas predictivas que me puedan decir lo que podría pasar más adelante. Pero volviendo al tema específicamente de la recolección y de la conexión, son dos mundos que son complejos, ¿ok? Son dos mundos que necesariamente se tienen que llevar, pero la forma de trabajarlo actualmente no es la más óptima. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone tomar un nuevo enfoque, ¿ok? Salirse un poco de la caja tradicional de arquitectura de ambientes analíticos y de ambientes generales de gestión de datos en donde yo tengo que capturar toda la información de mis fuentes, concentrarla y llevarla, o yo tengo que federar los datos de algún punto y llevarlo a otro punto de X, ¿ok? A pensarlo de una manera mucho más holística, donde decimos que queremos conectar los datos correctos en el momento adecuado, con las personas adecuadas y donde sea que lo necesiten, ¿ok? Y esto nos lleva a pensar de una manera un poco más diferente, ¿verdad? Ya no pensar solamente en la parte de integración, sino también pensar en que quizás yo tengo que entrar a una fuente de información, pero si lo hago del punto de vista de conexión y tengo 20 reportes finales, no voy a pescarlo 20 veces para atrás, porque voy a hacer que mi aplicación origen pueda colapsar o pueda tener problemas de rendimiento. Entonces, montar una cierta capa semántica, que le llamamos una capa de integración inteligente, en donde automáticamente conectemos una vez una fuente y podamos tener N salidas, pero sin impactarlo N veces. No sé si se me dejó entender. Una fuente donde los datos estén viviendo no solamente en su manera cruda, ¿ok? Y también puedan coexistir con los datos analíticos y con los diferentes datos operacionales que maneja la compañía, ¿ok? Que los datos no solamente sean lo que se encuentra en mi ambiente on-premise, sino también pueda ser la información que encuentre en mi ambiente on-premise como la información que encuentro en la nube, ¿ok? ¿Y qué más si le agrego todas las capacidades de analítica, ¿ok? En donde yo podría hacer análisis inteligente con inteligencia artificial a la información que se encuentra en un punto transaccional en este momento, a la información que me llega a un dispositivo mobile, cruzándola con la información que se encuentra en mi ambiente de data lake o en mi ambiente de data warehouse. Entonces me da una concepción de poder trabajar mucho más con los datos, mucho más en línea, si lo queremos llamar de esa manera, y un ambiente que no importa si los datos sean on-premise, si sean en la nube, si sean en tiempo real, si están en un dispositivo mobile o si están en mi data warehouse, ¿ok? Entonces es un cambio de visión que me lleva a trabajar con el concepto de Data Fabric. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, Forrester sobre esto? ¿Ok? Dice que el Data Fabric es un concepto, ¿ok? Donde se orquesta dinámicamente las fuentes de datos dispares de manera inteligente, ¿ok? Nuevamente, múltiples fuentes de datos que pueden tener una periodicidad de datos diferente, que pueden trabajar con diferentes tipos de data para poder disponibilizarla de una manera inteligente para el autoservicio y aprovechándola en varias plataformas de datos para entregar los datos integrados, confiables, para soportar diversas aplicaciones y análisis de caso de uso. ¿Okay? Si pasamos un poco a ver a la otra empresa grande como Gartner, ¿okay? Gartner me dice que es un concepto de diseño de gestión de datos emergente para lograr la flexibilidad, ¿verdad? Para poder ser reutilizable o reusable. Y esto lleva al ejemplo que he mencionado recién, de no tener que ir siempre a impactar una fuente de una manera transaccional prácticamente, sino de hacerlo de una manera más inteligente, que un solo diseño de un pipeline me permita manejar la integración de múltiples endpoints de datos, ¿ok? Nuevamente, que permita aumentar los pipelines de integración de datos, servicios y semántica en apoyo de los casos de uso operativos y analíticos, ¿okay? Entregados a través de múltiples plataformas de integración y orquestación. ¿Okay? El Data Fabric soporta una combinación de diferentes estilos de integración de datos, ¿okay? Utilizando metadatos, gráficos de conocimiento, información semántica, machine learning, para aumentar
el diseño y la entrega de la integración de datos. Entonces, si empezamos a ver lo que dice Gartner por un lado y lo que dice Forrester por otro lado, encontramos patrones que son comunes, ¿verdad? En el concepto de un nuevo diseño, una nueva forma de gestionar los datos, la flexibilidad, ¿ok? De que me permita trabajar en la fuente de datos que yo quiera, el momento que yo quiera, la reutilización y la definición de pipelines de integración de datos. Si esto lo vemos un poco más al detalle, ¿okay? Este concepto de arquitectura me permite abordar los diferentes ambientes de datos que maneja, ya sean premise, ya sean nube híbridas, con un conjunto grande de datos distribuidos en varias nubes, que si lo vemos sin este concepto podríamos trabajar o podríamos hablar que son silos de información, pero este concepto de Data Fabric nos permite unir esos silos de información para entregar la información ya centralizada y la información de cierta manera integrada y unificada y con calidad hacia los consumidores de estos datos. ¿Okay? Ayuda a reducir la cantidad de copias de datos, ¿okay? Porque nuevamente cuando trabajamos con silo de datos, y como lo decía hace un rato Cecilia, puedo tener la información del cliente en 40 repositorios diferentes, desde un Excel hasta diferentes bases de datos, ¿verdad? Este concepto de poder trabajar con una fábrica de datos que me virtualice esta información, me permite trabajar o unirlos todo ello, aplicar la calidad, hacer la deduplicación de datos y componer solamente un flujo final con los datos maestros de los clientes. ¿Okay? Me da políticas automáticas para la protección y la calidad de datos. Ya no tengo que preocuparme de cada endpoint o cada repositorio por separado, sino manejo esta capa semántica, ¿okay? Donde tengo toda la definición de las políticas de protección y de calidad de datos, todas las capacidades sobre la gobernanza de estos datos, no solamente la gobernanza a nivel de negocio, sino la gobernanza a través de los metadatos operacionales y de los metadatos de integración, ¿okay? De todo lo que es esta orquestación de los flujos automatizados y de los pipelines. Y también otro tema importante que va por el lado de la calidad, ¿okay? Todo lo que es el enriquecimiento de los datos, ¿okay? Y aquí siempre es bueno con un ejemplo. Generalmente cuando yo trabajo con información de cliente, la información transaccional, la sociodemográfica de mi cliente la tengo en un repositorio, ¿okay? Que va a ser mi base de datos de cliente o mi maestro de cliente. Pero hay mucha información de valor que no se guarda en ese tipo de repositorios, porque son información, por ejemplo, de la navegación de mi cliente a través de su aplicación mobile, de cuándo se conecta a mi aplicación móvil para ver su saldo bancario, de qué tipo de transacciones realiza más a menudo, de dónde se está moviendo y geolocalizando cada vez que se conecta a través del celular o de una tablet. Entonces, toda esa información que no está propiamente tal dentro de un repositorio, yo la podría conectar en tiempo real con este concepto de Data Fabric, extrayendo la información de este MDM o esta versión única de clientes, integrándolo en tiempo real con los pipelines que vienen de los ambientes semi-estructurados de mobile, e integrándolo en tiempo real con la información que puede venir de un ambiente de geolocalización, ¿okay? Y teniendo una visión más completa de los datos de mi cliente. No solamente los datos transaccionales y sociodemográficos, sino también la información de referencia a dónde se encuentra en este momento, qué tipo de navegación está haciendo, etc. Y eso me da una ventaja competitiva al momento de poder llegar al cliente, porque llego de una manera mucho más abordando todos los aspectos de datos que se están manejando por él. ¿Okay? Siguiendo un poco con esto y para que veamos la evolución, ¿okay? De la arquitectura, ¿okay? Quizás con esto se puede tener un poco más claro el panorama. Si hablamos de los años 90, de cuando empezaron a salir los primeros conceptos de Data Warehouse y Data Mart con los modelos de Kimball o de Randall, en donde concentrábamos la información en un repositorio unificado, de la información transaccional, teníamos solamente acceso a la información
transaccional que se generaban dentro de nuestros sistemas transaccionales, ¿verdad? Y hacíamos la homologación, la estandarización, la agrupación y entregábamos un valor agrupado en formato de KPI con dimensión a nuestros clientes, ¿ok? Generalmente el volumen era moderado, no estábamos hablando muchos datos, un conjunto acotado, ¿verdad? El modelo de arquitectura era totalmente centralizado. Yo tenía un data warehouse, que era una base de datos en donde tenía toda la cantidad de cores necesaria, toda la cantidad de RAM y almacenamiento para poder trabajar con ello. No había este concepto de DataOps, ¿ok? No había, en ese tiempo no había nubes, o sea, todo lo procesaba con las capacidades de procesamiento que tenía yo. Y al momento, y por tema de veracidad de información, si lograba hacer estos flujos de integración de una manera estandarizada, generalmente era con alta veracidad y confiable. Pasaron varios años, casi 30 años, bueno, 20 años en donde se empezó a hablar de los nuevos conceptos de Big Data, en donde la plataforma ya no era una plataforma unificada, centralizada la información en un único repositorio, sino tenía varios tipos de repositorios de acuerdo al tipo de información que manejaba. Los volúmenes gigantescos, porque ya estábamos trabajando en la era de donde se está generando una mayor cantidad de datos a cada instante, ¿verdad? La arquitectura seguía siendo centralizada. ¿Por qué? Porque posiblemente manejaba una distribución de Hadoop, ¿ok? Y un repositorio base de datos para consolidar toda mi información analítica. Podía trabajar con ambientes en nube o ambiente on-premise. Generalmente ya se hacían algunos flujos de automatización con algunos pipelines básicos para poder hacer los procesos de integración, pero cuando empezábamos a analizar la data, al no manejarse un concepto de gobierno en ese momento para datos no estructurados, venía a ser una data que tenía menos veracidad y que no era tan confiable al momento de la toma de decisiones. ¿Okay? Esto ha evolucionado, como todo está evolucionando día tras día el mundo de los datos, y se habla de este nuevo concepto de Data Fabric, ¿okay? En donde ya hablamos de una plataforma que no está acoplada, una plataforma que los datos se siguen manteniendo de donde son generados, y en el caso que sea necesario hacerlos persistentes para la toma de decisiones en otro lado, recién ahí lo hago persistente, donde el volumen ya no es grande, ya no es big, o sea, es demasiado grande porque estoy trabajando con todos los datos que están disponibles, cuando la arquitectura es una arquitectura totalmente descentralizada, en donde no tengo un repositorio unificado, en donde yo me conecto a través de esta capa semántica a todas mis fuentes de información y mi destino de una manera inteligente, en donde ya no tengo la limitancia de estar trabajando on-premise o con una nube, estoy trabajando en un ambiente multinube o híbrido totalmente, donde todo lo que es la automatización de los pipelines para poder hacer, lo hago de manera automática o lo hago con inteligencia artificial, utilizando las capacidades de las diferentes soluciones que hay, porque para esto hay un montón de soluciones, tanto de open source como también de algunos vendors grandes de la industria, y donde todavía sigo con algunos problemas de veracidad, porque necesito que esto sea gobernado y que esta capacidad de la capa semántica, valga la redundancia, que trae el Data Fabric, tenga componentes que me haga la data mucho más traceable, que pueda hacer una gestión correcta de la metadata y que pueda tener la información con un nivel de calidad mucho más óptima. ¿Okay? Ahora, otra forma de poder entender esto y cómo ha pasado los diferentes tecnologías para trabajar con ello, y creo que el título está súper bien puesto, desde los silos de datos al Data Fabric. ¿Okay? Empezamos con los silos, ¿verdad? Y que lo dijimos hace un momento atrás, en donde al principio cada aplicación que generamos, ya sea por necesidad de negocio o por fase de integración, requiere o genera propiamente tal un silo de información que luego se tiene que ser agregada. El segundo paso a la derecha ya la concepción de los data warehouse, propiamente tal, en donde concentramos la información de todas las aplicaciones y generamos después los modelos de data mart para poder ser llevados a reportería o algún tipo de reporte operativo para ser explotado por el usuario. Hay un concepto que se utilizó bastante tiempo y se sigue utilizando ahora y está entregando muchos resultados, que es la parte de virtualización de datos, en donde también de cierta manera se pone una capa semántica, que es una capa semántica que me permite acceder bajo un lenguaje común, que en la mayoría de los casos es el SQL,
para poder ver diferentes aplicativos como si fueran una sola aplicación. Y esto me permite sacar cierto tipo de reporte. Pero si esto lo quiero llevar a la práctica y donde quisiera acceder a toda la fuente de información disponible que hay en la compañía, se hace prácticamente imposible. ¿Okay? Después ya volvimos al concepto de Data Lake, en donde empezamos a llevar toda la información y todos los volúmenes de datos lo más rápido posible a un ambiente distribuido y un ambiente que me permita almacenar información semi-estructurada, no estructurada y casi estructurada, y todo lo que sea posible. Y hablamos básicamente de lo que eran los modelos de Hadoop, por ejemplo, en su inicio, donde guardaba todo tipo de información y definía ciertas capas para poder acceder a través de ello y generar la información. O también, más adelante, en donde se empezó a generar los modelos de Lakehouse, en donde era un data lake con información semi-estructurada, pero que tenía una capa ya mucho más estructurada que me permitía mantener modelos tipo data warehouse con la información ya posiblemente ser explotada y poder llevar a diferentes tipos de reportería de dispositivos. Pero después viene este concepto, que el que estamos conversando, en donde tenemos esta capa de integración, ¿ok? Que se conecta a las diferentes aplicaciones, similar a lo que podría ser la virtualización, pero con mucho más escalable, y yo lo conecto una vez a una aplicación y no tengo que conectarlo más, ¿ok? Que eso es una de las cosas importantes, o sea, todo lo que las conexiones que se generan son reutilizables. Toda la información que se maneja yo puedo accederla a través de cualquier componente adicional. Y este concepto de Data Fabrics es el que me entrega estas capacidades para que todo se maneje en un contexto de datos con esta capa semántica y poder acceder a través de ellos. Si pasamos a la siguiente lámina, bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos entrega el Data Fabric a nivel de arquitectura? ¿Okay? Lo primero, y una de las cosas más importantes, es la automatización, ¿verdad? Y la automatización y la reutilización. Hago una conexión a un origen, que va a ser una fuente de datos, se maneja dentro de esta capa semántica, se mapea, hago una conexión a un destino, ¿ok? Y ya tengo la automatización del end-to-end. Ya tengo el origen y tengo el destino y puedo generar entre medio de la capa semántica el flujo de integración o la query, entre comillas, de lo que quiera extraer como datos para poder dejarla disponibilizada. La integración de todas las fuentes de datos necesarias y diversas, ¿ok? No, a diferencia de la virtualización y la federación de datos, donde generalmente se conectaban fuentes SQL, aunque fueran de diferentes motores de base de datos, el Data Fabric me permite conectar fuentes de información estructurada, fuentes de información semiestructurada y fuentes de información estructurada. ¿Okay? Todo bajo un concepto de automatización y de optimización en la entrega y los procesamientos de datos con tecnología de procesamiento de memoria, con tecnología de procesamiento basado en clúster de, por ejemplo, de Spark, para poder procesar esto mucho más rápido en un conjunto de servidores volátiles y después entregar la información de procesamiento o hacerla persistente en algún momento, con gráficos de conocimiento en donde automáticamente al momento de levantar las fuentes y los orígenes me puede hacer un mapeo de ello para determinar las probabilidades que un conjunto de atributos fuentes puedan corresponder a un destino y armar en base a la inteligencia artificial inferencia sobre estos datos y algún tipo de razonamiento lógico, y todo lo que viene a ser la flexibilidad, en donde ya tengo las capacidades de virtualizar los datos, hacerlos persistentes, y no solamente trabajar con datos tradicionales como los estructurados, sino con los semi-estructurados y como los no estructurados. Ahora ya faltan un par de láminas, pero para poder ver este concepto, cómo se monta dentro de una arquitectura empresarial, encontramos que este componente del Data Fabric viene a ser el corazón de una arquitectura empresarial de datos. ¿Por qué? Porque se encuentra justo en el medio en donde yo comunico la fuente de datos con el negocio, ¿ok? Me permite trabajar con los datos analíticos y también con datos que sean más de tipo operativo. Me permite la conexión de las diferentes fuentes de información independiente el formato de los orígenes y el tipo de datos que corresponda, y me lo entrega de una forma ya integrada y con un formato común, ¿okay? Y se representa como una arquitectura distribuida, que es un tema sumamente importante, ¿okay? Porque me da la capacidad, no es que me obligue, me da la capacidad
de no concentrar todo este procesamiento, esta capa semántica dentro de un único set de servidores, sino me lo puedo trabajar en donde sea que sea, ya sea una parte on-premise, una parte de la nube, una parte en un hosting, etc. Y si lo vemos a nivel un poco más de capacidades, porque siempre me gusta que cuando hablemos de arquitectura no solamente hablemos del gráfico bonito donde se muestran los componentes cómo se unen entre ellos, sino cuáles son las capacidades que me entrega. ¿Okay? Y la Data Fabric, independiente del vendor, independiente de la tecnología, estas son las capacidades básicas que me debe entregar. Primero, las capacidades de gobierno, conocimiento y semántica. Voy a leerlo de abajo hacia arriba, en donde yo pueda generar y trabajar con la metadata de una manera activa, pueda generar workflow de gobierno, pueda hacer data discovery y clasificación de datos de una manera inteligente o inferidos, pueda definir mis reglas y políticas de datos, pueda armar los catálogos de datos no solamente a nivel técnico como glosario o como diccionario de datos, sino unirlo también a mis datos de negocio, puede hacer el linaje. ¿Qué quiere decir linaje? Poder hacer la trazabilidad de dónde sale el dato, de cuáles atributos componen el dato que voy a trabajar, cómo se integra y cómo se entrega. Puede hacer administración de los modelos, ¿okay? Un modelo semántico o un modelo analítico, y poder administrarlo para poder generar los accesos y poder saber quién tiene las políticas para poder ingresar o no. Hacer el enriquecimiento semántico, o sea, trabajar. No hay nada más interesante que poder trabajar con la información estructurada y semi-estructurada o no estructurada, y poder darle un sentido de negocio a nivel semántico para que el resultado ya sea un resultado que me haga sentido y me haga valor al momento de trabajar con esto. Todo el cumplimiento de políticas, pasando un poco más de lo que es gobierno y conocimiento de la semántica a todo lo que viene a ser la integración. Una vez que tengo este pilar cross del gobierno, veo la integración y la transformación. Como les comentaba hace un rato atrás, no significa que el Data Fabric va a estar constantemente conectándose a la fuente de datos. Yo puedo seleccionar cuáles son mis políticas de cada una de las fuentes de datos, si van a ser accesos sincronizados, si van a ser accesos en real time, si van a ser accesos que los voy a consumir cada cierta periodicidad de tiempo, y yo le doy el proceso de sincronización. ¿Okay? El manejar eventos, el enriquecer estos datos, las transformaciones que son más complejas y llevarlas y procesarlas rápidamente. Todo lo que viene a ser la limpieza, que es sumamente útil cuando quiero generar maestros, ¿verdad? Quiero generar información rica que sea de valor para la toma de decisiones. El manejar y el trabajar con streaming, poder, si una fuente de datos, la única manera que tiene de integrarse es generar un archivo CSV o un archivo gigante que pesa varios teras o varios gigas, ¿okay? Poder traerlo de una manera bulk e integrarlo a este flujo de integración, y después de generarlo, procesarlo de una manera distribuida y dejarlo disponible. Todo lo que es la automatización de diseño y la automatización propiamente tal del diseño de una manera casi semiautomática. Y luego, una vez que tengo estas fuentes, el poder hacer el self-service, que venimos hablando hace 5, 6, 7, 8 años, desde el self-service analytics, poder tener un verdadero self-service en donde yo pueda tener un acceso virtualizado, ¿ok? Cuando hablo de un acceso virtualizado, es decir, puedo tener fuentes estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas, pero el acceso virtualizado va a ser siempre de una manera estándar, ¿ok? Yo podría acceder de la fuente de un acceso estructurado a todas mis fuentes semi-estructuradas. Hacer el data preparation, en donde yo puedo tomar los datos y hacer una limpieza inicial o una integración inicial, disponer esta información a través de API, dejar el data service como un servicio de datos a través de API para que otras aplicaciones más transaccionales puedan trabajar, todo lo que es el sistema colaborativo, porque cuando hablamos de un concepto como el de Data Fabric, ya no estamos hablando de un concepto en donde yo me siento como desarrollador, como arquitecto y hago todo yo, sino hay un acceso colaborativo que me permite tener una especie de Git dentro de él, en donde yo pueda hacer procesos, dejarlo disponible para que otros lo tomen, estos otros lo pueden tomar, mejorar y dejarlo nuevamente disponible para que los demás puedan trabajar. Todas las capacidades de procesamiento de lenguaje natural, todas las capacidades de búsqueda de información, y luego todo lo que es la orquestación y el ciclo de vida, ¿verdad? Porque esto no puede ser solamente disponer la data, transformarla, sino tiene que tener una orquestación que me permita generar todo lo que son los data ops, o todos los pipelines de integración,
con todos los conectores y todos los workflows que se requiera para poder generarlo. Bueno, hasta acá creo que me he pasado un poco del tiempo, Diego. No sé si la gente que está conectada o alguien del foro puede tener alguna consulta. Yo no tengo acceso a la pantalla, así que, Diego, te pido por favor que si hay alguna consulta, si me la puedes hacer tú por acá. Claro que sí, no te preocupes, Felipe, muchas gracias, más bien esto es súper interesante. Bueno, las consultas igual, cualquier persona puede escribir. Podemos esperar unos minutos a ver si hay alguna consulta. Aquí estoy entrando por el teléfono a ver también si... Bueno, de cualquier manera, mi dato de contactabilidad están abajo, ¿ok? Creo que ahora por las camaritas está un poco tapado, pero es mi nombre, felipe.arencian@factorial.com, y cualquier consulta que tengan un participante, ya Diego sabe cómo... Acá hay una. Guillermo Estrada, Felipe, excelente charla. ¿Cómo migrar las arquitecturas actuales a esta nueva arquitectura? Vale. Mira, ese es un tema importante porque cuando hablamos de evolucionarla, no es migrarla, ¿ok? Es agregarle las nuevas capacidades, o sea, evolucionar. Yo si tengo un data lake y he hecho esfuerzos gigantescos por tener mi data lake, no tengo que dejarlo de usar por esta nueva arquitectura. Es una capa adicional que se pone entre la fuente de datos y el data lake que me permite hacer la integración. Entonces, más que migrarlas, ¿ok? Es evolucionarlas a este nuevo concepto y entregar estas nuevas capacidades que estamos comentando. Buenísimo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, creo que no hay más consultas. De todas formas, queda la grabación. Vamos a estar posteándola en las redes tanto de Dama como de Factor IT. Cabe mencionar igual a los patrocinadores, darles un agradecimiento. Factor IT, patrocinador principal hasta el momento. Viene Fit Academy, es un rep autorizado de cursos de gestión de datos y gobierno enfocados en Dama. Está también VP, que es una empresa de acá de Bolivia, enfocada a la gestión de datos también, y el e-commerce, ¿no? Muchísimas gracias a los dos expositores de hoy, Cecilia, Felipe. Ha estado súper buena la charla. Nosotros vamos a estar igual preparando otros eventos colaborativos. De aquí a un mes y medio, vamos a preparar otro y estamos invitando. Y cualquier persona que quiera participar, realmente está abierto el espacio, que quiera dar una charla o que quiera ser parte de los capítulos, están abiertos en cada país, ¿no? Estamos en toda la región. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesiten, realmente estamos abiertos a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego. Gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.